Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman con su columna Mano a mano y diván. Hoy analizando la modernidad líquida y el estrés, esa modernidad que nos pone de cara hacia determinadas preguntas: dónde estamos parados, si vamos perdiendo solidez en los aspectos vitales, si vamos tomando contacto con esa realidad líquida de Bauman, que vamos a ir analizando con Jorge. Muy bienvenido, Jorge. ¿Cómo Muchísimas estás? gracias, Andrea. Muy bien, muy bien. Hoy nos traes un montón de interrogantes para hacernos en la tarde. Sí. Por sobre todas las cosas, plantearnos algunas preguntas sobre temas que, como siempre, ¿no? Nos convocan y nos llaman a la reflexión, ¿no? Claro. ¿Qué tiempo estamos viviendo, Eso. Andrea? ¿Dónde estamos parados, no? Exactamente. Esa era la pregunta inicial. Sí, ¿dónde estamos situados frente a toda esta vorágine, a los cambios que ya a lo largo de diferentes columnas, ¿no? Hemos venido abordando. ¿no? Y la idea era justamente en estos programas que quedan para el año, un poco, para culminar el año, un poco generar una suerte de síntesis, tratar de compendiar y tratar de abrir algunas ventanitas que nos permitan visualizar, ¿no? Hacer un diagnóstico situacional, Claro. hacernos una adecuada composición del lugar en cuanto a, sobre qué terreno estamos transitando. Hablamos de modernidad líquida, se habla de posmodernidad. Claro. A veces se generan confusiones, porque la gente dice, bueno, pero ¿Dónde estamos parados? ¿cuál fue el fin de la modernidad? ¿Cuándo arrancamos conceptualmente con la posmodernidad? ¿A qué apunta Bauman cuando habla de modernidad líquida? Incluso el propio Bauman, que no hace mucho que nos abandonó, terminó hablando de hipermodernidad líquida, ¿no? Claro. En función de esos cambios que hemos presenciado. ¿A qué se refería? Como A ver, vamos a ubicar a la gente Bauman con lo de la modernidad líquida, para contextualizar un poquito, a ver de lo que vamos a ver. Vale la pena diferenciar entre lo que él entendería como la modernidad sólida o seca y la líquida. Claro. Para poder entender qué era la modernidad seca o sólida, podemos retrotraernos a los tiempos de nuestros abuelos, ¿no? Claro. Aquellos tiempos en que todo era predecible, en que todo nos podíamos anticipar con determinada antelación a los cambios que iban a producirse tanto en el contexto social, a nivel tecnológico. El vértigo no era lo que marcaba un poco las transiciones de un momento a otro, ¿no? Los procesos evolutivos a nivel de la ciencia, los sistemas de producción, la tecnología, marcaban avances. No nos olvidemos que desde la segunda mitad del siglo XIX hasta promediar el siglo XX se dieron cambios sustanciales a nivel de la tecnología, a nivel de lo que era la industria, lo que eran las telecomunicaciones, un montón de cambios que le imprimieron una nueva impronta al mundo, ¿no? Qué sé yo, la electricidad, la refrigeración, los medios de transporte, y eran épocas donde evidentemente quienes vivían, por ejemplo, Andrea, en 1914, 1915, se veían situados también frente a cambios, decían, aviones, vamos a poder volar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la carreta? ¿Qué va a pasar con los autos? ¿Postergarán en definitiva a las carretas? ¿Qué pasará con las bicicletas y los aviones? Y ya se vislumbraba un mundo cambiante
cambiante, pero no lo suficientemente dinámico, Claro. vertiginoso como para decir, bueno, se podía ver que los aviones entre la década del 20 y del 30 fueron cambiando fisonómicamente en su potencia, en su aerodinámica, pero como que el avión por mucho tiempo iba a marcar un poco la pauta de lo que iba a ser el gran medio de transporte, que de última no iba a suplantar a los barcos, pero a su vez los barcos fueron surgiendo nuevas modalidades constructivas que definieron nuevas formas de navegación. O sea, pero era predecible que un barco iba a ver cómo otro barco iba a sustituirlo en sus funciones, los aviones. Luego en la década del 50 la era espacial, ya ahí nos podíamos avisorar que bueno, que iba a haber una especie como de punto de inflexión donde seguramente no podríamos advertir con claridad hacia dónde nos iba a llevar eso, ¿no? Pero en definitiva los cambios no eran tan dramáticos, Sí, sí. no eran tan abismales, no era que de un día para el otro, pero hoy por hoy estamos hablando de tiempos en que aquellas certezas, aquello que se planteaba a nivel de las cosas materiales, pero también a nivel de los vínculos, aquellas cosas que se compraban para que duraran toda la vida, se te rompían, las mandabas a arreglar o las sustituías recién cuando no se podían solucionar los problemas. También se trasuntaba en lo que eran los vínculos, como hablamos en alguna oportunidad. Sí, tiene que ver con Ahí todo. está, hoy por hoy un matrimonio promedialmente llega a los 8 años. Antes se suponía que en los primeros 8 años era impensable interrumpir una relación matrimonial. O sea, pero todo de alguna manera tiene que ver con el modo de vida que vamos llevando, ¿no, Jorge? Totalmente. El tema de la inmediatez al que haces reflexión, tiene que ver con que también, y creo que es parte de del diálogo de hoy, vivimos estresados, ¿no? Vivimos estresados porque, yo decía ahora cuando venía a la radio, el tránsito está insoportable, la gente en las calles está, no sé si es el calor, Sí. si están de mal humor, Sí. Hay como una agresividad y un estrés por terminar el año, y así no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? No. Bueno, sí. Está todo muy exacerbado, podemos llegar, el individualismo exacerbado también. No. Podemos llegar, sí, podemos llegar a mal puerto, a mal puerto, y podemos llegar a estresarnos de manera tal que, o a tener un accidente de auto, que convertamos nuestra vida en una carrera no se sabe contra qué. Sí. El tema es que cuando Bauman habla de la modernidad líquida, para él, viste que Eliart en Francia a fines de los 70, principios de los 80, él empezó a instalar el concepto de posmodernidad, el derrumbamiento de los grandes relatos, ya las historias mínimas, las microhistorias pasan a tener un rol más protagónico en lugar de los grandes relatos. Ya no hablamos del peso específico que podía tener como generadora de opinión a las grandes ideologías, a las grandes corrientes filosóficas, a las religiones. Perdieron pie las religiones, por lo tanto, evidentemente... Cada persona va como detrás de sus patrones, exactamente. ¿No? Sin embargo, Bauman no dice de que... ¿Por qué él habla de modernidad líquida y no adhiere al concepto de posmodernidad? Porque para Bauman, simplemente, durante los últimos 400, 500 años, se habla de la época moderna, de la modernidad. La individualidad, de repente, que caracterizó el énfasis en el hombre como epicentro del interés, digamos, la humanidad como factor axial para poder comprender el funcionamiento de las sociedades, evidentemente fue deviniendo en una exacerbación de esa tendencia a la individualidad. Ya el hombre comenzó, a partir de las últimas 3, 4 décadas, a exacerbar el énfasis en su propia historia, la individualidad, una suerte como de instauración del primero yo,
después el resto. Como que carece el individuo de aspectos sólidos. Exactamente, porque ¿qué son los líquidos? ¿Ves? Nosotros movemos esto y el agua va adquiriendo la forma del recipiente que lo contiene. Claro. En aquellos tiempos, porque se hablaba de la modernidad sólida, porque, qué sé yo, de la misma manera que esta mesa mantiene su forma, su estatus, también lo eran, qué sé yo, los empleos. Vos ingresabas a un empleo. Era para toda la vida. Era para toda la vida. O por lo menos unos cuantos años. O por lo menos unos cuantos años hasta consolidar una posición y luego dar rienda suelta a un proyecto propio, pero siempre desde la premisa de certezas, seguridad y continuidad, ¿no? Y lo vemos en la gente joven, que más de 1 o 2 años no duran en los Exactamente, trabajos, ¿no? cuando hablábamos precisamente de los millennials, Sí. y que decíamos, no está mal, o sea, no está mal imprimirle, salpimentar la vida con ese toquecito de impredecibilidad necesario como para que la cotidianeidad, como que nuestro modelo básico existencial no se enquiste y todo devenga en algo rutinario, algo anodino. Sí, sí, sí. Está bueno eso. Antes vos querías construir una casa, primero elegías el mejor terreno o el más apropiado y para poder construir la mejor casa y que se aviniera a todas tus necesidades, pero siempre pensando en la casa que le voy a dejar a mis hijos y seguramente a los nietos. Hoy por hoy no existe, porque precisamente la idea de las nuevas generaciones no es la consolidación de un proyecto con anclajes en lo material, sino la búsqueda de nuevas experiencias. Vos antes ibas a un buen restaurante, ¿no? Hace 40, 50 años. Sí. Bueno, nosotros no íbamos, pero nuestros no. padres iban a unos buenos restaurantes. ¿Y a dónde iban los viejos? A un lugar donde se comía bien. No importa si la pared estaba decorada al estilo, no sé, renacentista, si tenía frescos o si tenía un póster de los Beatles. El tema era ir a la buena comida. ¿Qué auto comprabas? Comprabas un buen auto, un auto que te garantizara buen funcionamiento, confort y perdurabilidad, ¿verdad? Sí. Independientemente. Hoy por hoy, la gente va más allá de la función porque quiere tener nuevas experiencias. Entonces, de repente en 2 restaurantes da la misma comida, pero en uno es un restaurante temático donde tenés una muestra, ponele, no sé, de pintores contemporáneos, en otra tenés un espectáculo musical, en otro tenés los cuentacuentos, Claro. en otro tenés, qué sé yo, otras atracciones que hagan del acto de ir a comer algo que te genere una experiencia, una vivencia, que te saque un poco de esa monotonía. Lo mismo que así antes vos cambiabas un teléfono cuando se te rompía. Claro. En la casa de los abuelos estaban los teléfonos aquellos que tenían 50 años y andaban. Sí. Hoy por hoy la gente no cambia el teléfono cuando se rompe, sino buscando nuevas experiencias, Claro. nuevos estímulos. Ahora voy a tener un teléfono que de repente me permita dictarle tal cosa y que me lo devuelva en 8 idiomas. De repente ni lo precisas. Sí, sí, sí. También está la contraparte, ¿no? Que va más allá de lo que es la búsqueda de nuevas funciones y nuevas experiencias, y que tiene que ver también con la necesidad de competir, porque, y ya le estamos dando paso al tema del estrés, estamos sumergidos en un tiempo donde la competitividad permanentemente, el tema del estatus, ¿sí? También tiene lo suyo. ¿Te parece? Vamos a hacer una breve pausa y nos quedamos, retomamos con la competitividad y el estatus luego de la pausa. ¿Cómo no? Con gusto, Andrea. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Nos fuimos a la pausa, Jorge. Continuamos con esta modernidad líquida y el estrés, y nos fuimos a la pausa analizando el tema de la competitividad en la que estamos inmersos, y de alguna manera también tiene que ver con no bajarse de este proyecto de vida y poder seguir compitiendo, porque está todo muy complicado. Exactamente, ¿no? porque la misma vorágine, viste
que nosotros 2x3 aludimos al trepidante ritmo de vida Sí, sí. al que nos vemos sometidos. No nos permite bajar. Claro. Como vos decías en la pausa, recordando Sí, a Mafalda. para en el mundo que me quiero Para el- bajar. y bien que lo puntualizabas, y no nos podemos bajar. No nos o sea, aunque queramos, ¿viste? Aunque queramos. Que a veces nos da ganas de hacer como Mafalda. Aunque nos resistamos, por ejemplo, a depender de los dispositivos digitales. Claro. Aunque de repente digamos, bueno, hay momentos en el día donde voy a prescindir de mi celular. Claro. Hay momentos en el día en que me voy a retraer, voy a tratar de dar un pasito al costado y incorporar o reincorporar aquellas modalidades, la introspección, el poder descansar, librar un poco la mente a otros pensamientos más allá de lo que es la vorágine cotidiana. A veces es posible y a veces no, Y a veces no. porque mismo para trabajar, Claro. dependemos de los dispositivos digitales, porque construimos un poco nuestros esquemas De laborales. trabajo, claro. Exactamente, ¿en función de qué? En función de la comunicación que establecemos a través de qué. No existe aquello de repente, bueno, paso por allá, cualquier cosa Claro, te pego el grito, no. o te pego una llamadita. Y lo que yo te decía, Jorge, además, por más que uno diga, bueno, me voy a bajar de toda esta inmediatez, de toda esta tecnología de última generación, y no lo podés hacer, porque si te bajás, te quedás abajo. Te quedas sin competir en el trabajo, en el medio donde te muevas, empezás como a no existir. Exactamente, un poco pasa eso, tal cual, mirá. Pasó, nunca a mejor ver, dicho. con el sistema bancario. Sí. Pongámoslo como ejemplo, ¿no? Mucha gente se rehusó y dijo no, que no voy a cobrar por cajero, no. Pero Y es terminaron todos cobrando Es- por cajero y o sea, no es que no te podés rehusar a lo que viene, a los cambios, Es porque imposible. es imposible. ¿No? El mismo Bauman apela a un concepto, el interregnum, que él dice, estamos en una etapa que es como un interregnum, ¿no? Entre los fines del siglo XX, estos primeros tramos del siglo XXI, un interregnum donde estamos viendo un proceso adaptativo, donde todavía hay generaciones que están instalados en modalidades productivas, modalidades de relacionamiento, de interacción social, de inclusión social, que evidentemente no se compadecen con las herramientas que nos imponen, ¿no? Claro. Vos imaginate, Andrea, estos abuelos, estos señores mayores que de repente por hoy tienen, no sé, 70, 80 años y de pronto le dicen, usted ya no va a ir a la caja a cobrar, sino que usted tiene que hacer a través de un cajero automático o a través, no sé, de una transacción electrónica. Hay personas que no necesariamente porque tengan algún problema visual o auditivo o motriz, sino porque cuesta adaptar, Claro, incorporar a su cotidianeidad, a su forma de actuar e interactuar, elementos que evidentemente le resultan poco familiares. No es fácil, a veces es muy común ver cómo nietos o hijos le dicen a sus abuelos, pero abuelo, me extraña el WhatsApp, vos para mandar un audio, apretás ahí y hablas. Y no es que sean torpes, simplemente que cuesta despojarse de esas modalidades que están naturalizadas. Obviamente está buenísimo que la gente mayor logre traspasar los umbrales esos que existen, Claro. e incursionar, y hay ejemplos muy Muy lindos, lindos claro. y muy dignos de personas que ponen lo mejor de sí en aras de Sí. lograr incorporarse, y está bueno, Sí, pero sí. creo que fue demasiado abrupto el Vertiginoso paso. el cambio. Muy. Y en este cambio vertiginoso, nos vamos a tener que ir a la pausa, Sí. cabe señalar que de alguna manera todos estamos insertos y no nos podemos quedar atrás, pero de la misma manera que no nos vamos quedando atrás, hay como miedo en las personas al compromiso, a la renuncia de la libertad, hay muchas cosas que están que tienen que ver con esto que estamos Exactamente, hablando, es un ¿no? poco lo que decíamos hoy, las expectativas de vida de un matrimonio no pasan los 8 años,
seguramente las personas los millennials cambiarán a lo largo de su vida por lo menos 14 veces de trabajo, cuando no de oficio, de profesión o actividad comercial. Seguramente nuestros dispositivos digitales no tendrán una duración con nosotros de más de 1 año y medio, 2 años. Los electrodomésticos también han adquirido esa levedad, ¿no? Esa fragilidad, esa obsolescencia programada, o sea, esa obsolescencia programada que evidentemente trasciende lo que es el funcionamiento de los dispositivos digitales, sino como que hasta los vínculos, hasta las amistades. Nos llenamos de amistades a través de Facebook, pero no logramos imprimirle esa consistencia, esa solidez de la modernidad seca o sólida. Hoy por hoy los vínculos son líquidos, se diluyen. Hay personas que dicen tengo 2000 amigos, evidentemente, pero sin poder darle la cohesión, la estabilidad y la perdurabilidad que podía llegar a tener por ahí los 4 o 5 amigos que vos tenías en la infancia, claro, y que de repente te acompañan a través de todos y cada uno de los tramos y de todos los momentos, los buenos y los malos momentos. No quita esto de que hoy por hoy las generaciones jóvenes no logren establecer, por supuesto que sí, uno está rodeado de gente. Yo tengo mis hijas que son millennials, vos también, y sabemos muy bien que sí, logran establecer vínculos entrañables, pero no en función de lo que se supone hoy por hoy la tecnología nos habilita. No es, el concepto de amigo se ha bastardeado en ese sentido, ¿no? Porque es imposible. Es una ilusión que hacemos, que construimos, de poder decir estamos rodeados de amigos, como si fuéramos una suerte de Roberto Carlos, ¿te acordás? Claro, que decía que quería tener un millón de amigos. Hoy por hoy seguramente su sueño debe haber cristalizado para el gran Roberto, ¿no? Vamos a tener que hacer una breve pausa, Jorge, y luego de la pausa continuamos aquí analizando dónde estamos parados en esta modernidad líquida y en este estrés que de alguna manera también tiene que ver con estos días que nos toca vivir. Ahí está. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos aquí junto a Jorge Schneiderman hablando de la modernidad líquida y de este estrés que no comenzamos a hablar, nos fuimos a la pausa y es parte del diálogo de hoy, de estos días que vivimos estresados, pero a su vez también con un montón de compromisos que a veces nos ponemos y no sé si los necesitamos, parte también de lo que nos tenemos que cuestionar, ¿no? Tal cual. ¿Dónde se funda el estrés, Andrea? De repente terminamos comprando cosas que no necesitamos, pagándola con dinero que no tenemos, para impresionar a personas que de repente por ahí poca vida va a tener ese vínculo, ¿no? De repente querer estar un poco, equiparar estándares de éxito impuestos desde algún lugar, más allá de toda connotación ideológica, ¿no? Y que evidentemente nos sofrena en la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos. Es en ese sentido que esta sociedad líquida, podríamos decir metafóricamente, que está haciendo agua, ¿no? Nos somete a un ritmo de exigencia para poder competir, pero no desde la competencia en sí, de ser competentes, sino de ser competitivos, como en algún momento dijimos. Porque una cosa que vos te esfuerces para ser competente, a ver, para vos, como siempre has tratado de ser la mejor periodista, mejor entrevistadora, mejor coordinadora de tus programas, qué sé yo, poder coordinar los mejores grupos, y tratás de ser competente, dar la mejor versión desde el rol profesional y humano. Y en eso está bueno, ser competentes. Pero esta sociedad líquida, ¿qué nos impone? El ser competitivos. Entonces, va más allá del ser competente, trasciende los terrenos de lo cualitativo para proponernos, es decir,
poder estar a la altura de lo que se nos impone desde lo estatuido, ¿no? Entonces, y eso implica que renunciar de repente a aspectos que hacen realmente a la propia felicidad para incorporar satisfactores que de última dan cumplimiento a lo que nos mandatan desde lo estatuido y que no tiene que ver con el propio deseo. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Ahí se genera un problema. Ahí se generan las brechas por donde se escurre nuestra posibilidad de ser nosotros mismos. Ujú. Entonces, Y ahí empiezan a surgir personas insatisfechas, la insatisfacción, no contentas, la disconformidad y el estrés. el ¿Dónde estrés. surge el estrés? con temas de insomnio, Totalmente. contracturas a nivel del cuerpo. Ahí está, dolores de espalda, porque de repente, simbólicamente, esa espalda ya no puede cargar... Es una mochila enorme. Exactamente, y que a veces cuando queremos darnos cuenta terminamos no solo cargando nuestra propia mochila, sino Claro. nos hacemos Otras cargo mochilas de otras otros. mochilas, Sí, sí, sí. evidentemente, y por supuesto, un poco también siguiendo a Bauman, recordarás aquel concepto tan interesante que él decía que, bueno, ¿qué pasó con la felicidad de las personas? ¿Qué pasó con aquellas formas de exteriorizar la alegría y la felicidad de los tiempos de nuestros abuelos, donde la posibilidad de ahorrar, la posibilidad de prever, de garantizarnos ciertos elementos como el buen vivir, la educación de los hijos, eran ya un elemento más que importante para decir estamos transitando por el buen camino. Claro. Y no tenemos que ir a la generación de nuestros abuelos. Mira, te voy a contar, como siempre voy a imprimir un toquecito autorreferencial. Claro. Cuando yo estaba en primero de escuela, había un sistema que se llamaba la Caja Nacional de Ahorro Postal. ¿Y qué era? Se promovía el ahorro, como en tiempo de Reus, Sí. como en tiempo de nuestros abuelos, de nuestros viejos. Sí. ¿Y qué era? Mira cómo se incentivaba el ahorro como una forma de ir trazándole al niño un camino para lo que puede ser una mirada prospectiva sobre la vida. ¿Cómo ahorrabas? Te daban me acuerdo, una libretita, como eran antes las libretas, Sí. con tapadura, con hojas, y cada pesito que vos llevabas, ponele $1, $2, $5, te daban una cartulina enorme, un cartón, y cada dinero que vos invertías te daban una pieza de un gran rompecabezas. Entonces vos elegías la imagen del rompecabezas. Y claro, obviamente, apuntaban bien un niño de 5 o 6 años jugando, encontrándole, digamos, el gusto al ahorro a través de eso. Entonces vos, ese dinerito que juntabas, que te sobraba de la merienda, o lo que te daban tus viejos, tus tíos, vos decías, hoy me voy a comprar, y en el recreo a veces... en la charla era, ¿y vos cuánto vas? ¿Y cómo vas? Y todo el mundo traía. ¿Y qué subyacía ahí? Una intención interesante del sistema de seguir transmitiendo la importancia de una mirada previsora, precautoria. Claro. Evidentemente todo eso se fue diluyendo, ¿no? El cortoplacismo, los vínculos que se tornaron efímeros, ya la gente empezó a dejar de enfatizar en esos anclajes materiales y a priorizar como ideal de vida el poder incorporar ese quantum de aventura, ese gusto por, digamos, por los desafíos, por el cambio. Todo también, ¿qué facilitó también todo ese cambio de esquema, ese cambio estructural? Y bueno, ya el surgimiento, el empoderamiento de las grandes corporaciones, las grandes empresas que terminan mandando más que los propios estados, bueno, la revolución tecnológica impuso también ese cambio, la gran movilidad demográfica y migratoria, ya hoy por hoy no es como antes, que tenías más o menos que programar tu vida en un lugar, en una ciudad, en un país. Hoy por hoy la gran movilidad, el teletrabajo, el espacio ya no es un problema. Nosotros estamos en este momento acá hablando y alguien a través de Facebook o a través luego de YouTube está viendo. las vallas
del espacio están totalmente... Entonces como que ya lo sólido, lo consistente, lo duradero ya no es lo importante, sino trascender eso, ir en busca de nuevas emociones, de nuevas experiencias. El gran capital es la posibilidad de desarrollarse dentro de un mundo que es toda posibilidad, sin anquilosarse y sin establecerse como perpetuándose en un momento y en un lugar. Capaz que yo te escucho, ¿no? Y pensando, porque si bien ha cambiado y estamos en una realidad sumamente líquida, donde los valores han cambiado, y pensando en la gente joven, en las generaciones jóvenes, me parece que igualmente, si bien ha cambiado el tema de la solidez, existe solidez. De una forma diferente quizás, la encuentran en otras cosas, en otro camino, pero la hay. Yo no quisiera tener como una mirada tan desesperanzadora, ¿no? No, yo creo que no. Porque creo que si uno se pone a ver a los hijos, a los nietos, son generaciones muy valiosas y que están buscando su camino en forma diferente. Sumamente quizás, valiosas. ¿no? Un poco retomando el concepto, ese interregnum, ese espacio de transición. Yo creo que como todo cambio abrupto, ¿no? Si una de las características que hemos mencionado es que de pronto el mundo cambió en pocas décadas, de andar en carreta a andar en Ferrari, Sí, sí. en ese ritmo de vértigo. Yo creo que como todo proceso, va a ir permitiendo que decante lo mejor de esta nueva mirada de los jóvenes, pero sin duda sin desconocer la importancia, la trascendencia que tuvo desde el punto de vista estructurante lo que nos legaron, porque ojo, ahora a través de dispositivos digitales podemos explorar terrenos insondables del cerebro, de la mente, podemos estudiar a través de la ingeniería genética la probabilidad de generar saltos cualitativos en la genética humana, pero ojo, si no hubiese existido un Clemente Stable, un Ramón y Cajal, si no hubiese existido un Einstein, si no hubiese existido un Freud, no tendríamos de repente esta mirada. Si no hubiese existido Wiener con la cibernética, yo no sé, Bill Gates, si hubiese emergido de la nada. O sea, yo creo que lo importante es, como en todo proceso de construcción y enriquecimiento, generar una adecuada síntesis. Yo creo que a mí por lo general, me encanta ver cómo la gente joven tiene esa capacidad de sorprenderse, de asombrarse, de maravillarse, de poder salir en busca de nuevas emociones y con ese desenfado y no estar pendiente, como ocurría a generaciones anteriores, no voy a hacer este viaje porque de repente pierdo el laburo, no me voy a arriesgar, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y hoy no le temen a la zona de confort, ¿te acordás que hablamos? No le temen tanto, yo creo que nos dan una lección, ¿no? De que de que es posible construir estabilidad sin anquilosarnos, sin anclajes. Por eso una buena síntesis. Claro que nos enseñan mucho estas generaciones, nos enseñan a ver la vida desde una actitud no tan estática, ¿no? Y bueno, tanto hemos insistido a lo largo de este año, del ciclo anterior, en aquello de que lo único permanente son los cambios. Si no nos acompasamos a los cambios, flaco favor le hacemos a nuestra posibilidad de seguir en camino hacia la consecución de nuestro propio deseo, hacia la plasmación de nuestro propio deseo. Se nos han ido los minutos, Jorge. Un verdadero placer, como todos los martes, caminando por esta modernidad líquida y también por este estrés que nos toca vivir. Creo que ha sido muy esclarecedora esta charla para enfrentar estos días que nos queda poco de lo que resta del año, para enfrentarlo con alegría y también con sabiduría para
Que sea un buen año para todos. Igualmente, y tratar de hacer pie dentro de esta modernidad líquida, Claro que sí. y bueno, y no ser la plancha, ¿eh? No hacer la plancha, no hacer la plancha, o sea, tratar de tomar lo mejor que nos ofrece esta modernidad líquida y bueno, y seguir desarrollando o sosteniendo viva la capacidad de asombrarse. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un gustazo. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en vivo. Vivencias.